En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas. Qué placer es volver a encontrarnos en Entre Amigas, un encuentro de mujeres con temas de actualidad. Y como de costumbre, tengo a mi compañera de mesa de trabajo, Dianita, bienvenida. Gracias, hermana Rosy. Muy feliz de estar aquí nuevamente en un nuevo episodio que nos presenta Esperanza Colombia Radio Entre Amigas. Así es, estamos transmitiendo desde la ciudad de Bucaramanga para todas nuestras hermanas, amigas de Colombia y de otras partes del mundo que sintonizan nuestra señal, la señal de todos, Esperanza Colombia Radio. Muy bien, y hoy tenemos una invitada súper especial. No está aquí en el estudio, pero se encuentra desde una población de Santander, desde el municipio de Galán. Ok. Galán, Santander. Allí también tenemos personas que nos escuchan, que están pendientes de este programa. Claro que sí, y quiero contarle a todos que hoy está con nosotros la psicóloga Kimberly Vaca Díaz. Así que, Kimberly, bienvenida a Entre Amigas. Hola, muchísimas gracias. Qué lindo es poder compartir con ustedes este espacio, sí, estos temas de actualidad que realmente son sumamente necesarios para nuestras vidas como amigas, como mujeres y como sociedad también. Gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros, y ya más adelantito les voy a contar un poco más acerca de nuestra invitada. Por ahora queremos motivarles para que oremos. ¿Qué les parece si cierran sus ojos o se ponen en una actitud reverente de conexión con Dios para orar? Bendito Dios, qué bueno es poder emitir este programa, poder compartir con mujeres, con caballeros que están sintonizando nuestra emisora. Señor, dejamos en tus manos el día de hoy, las actividades de hoy, nuestro programa, a nuestra querida invitada para que tú la uses al transmitir este mensaje para cada una de nosotros. Señor, que tu Santo Espíritu esté en nuestro corazón, te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Bien, ha llegado el momento de nuestro tip de belleza. El tip que les traigo para hoy es para las manos. Es un suavizante de manos. Yo creo que a veces hemos tenido esas manos ásperas, resecas, y qué bonito es cuando nos aplicamos un humectante, una crema que nos ponga las manos suaves. En nuestro tip de belleza espiritual para nuestras manos, quiero invitarles a que busquemos Proverbios 11:25. ¿De qué se trata ese suavizante? Es de la generosidad. La generosidad es el mejor suavizante para nuestras manos, ¿verdad? Lo leemos en Proverbios 11:25. Dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Entonces el Señor está dispuesto a suavizar nuestras manos, de modo que podamos dar a otros, a aquellas personas que necesitan. Todos tenemos que dar, algo que dar, ¿verdad? ¿Qué opina, hermana Rosy, sobre ese suavizante? No, me gustó muchísimo. Qué bueno poder sentir esas manos suaves, delicadas, ¿cierto? Y como tú decías, usamos una crema humectante, pero cuando somos generosos, nuestras manos, ¿cierto? Se parecen a las de Jesús. Así que qué mejor que esto. Gracias, Dianita, porque siempre nos traes unos tips de belleza interior y exterior que nos van a ayudar como mujeres. Muy bien, estamos aquí en Entre Amigas. No les hemos contado cuál es el título de nuestro tema hoy, pero permítanme decirles que hoy hablaremos sobre el autosabotaje femenino. Wow, eso suena muy bien. Suena muy interesante. Y para desarrollar este tema tenemos con nosotros a la licenciada en psicología Kimberly Vaca Díaz. Ella, egresada de la UAP, la Universidad Adventista del Plata, en Argentina, pero quiero contarles que Kimberly es del país vecino del Ecuador y actualmente pues está viviendo en Colombia, en Santander, con su esposo, el ministro Cristian Beltrán,
y ella es maestrante en intervención psicológica infanto-juvenil y está muy preparada, y qué bueno que aquí en Entre Amigas vamos a poder aprender de todo ese conocimiento que ella tiene. Kimberly, de nuevo bienvenida. Muchísimas gracias, pues realmente es un tema de actualidad y que está todo el tiempo en nuestra vida, ¿sí? Esto del autosabotaje, contándoles un poquito y expandiendo un poquito más el tema para que nuestras amigas también pues se pongan en sintonía, nos pasa a diario. Yo les voy a explicar, les voy a contar desde mi experiencia. Y ayer en la noche le escribí a unas amigas, a un grupo de amigas, y le dije, regálenme momentos en la vida en los que ustedes han sentido que se han autosaboteado. Entonces, una me responde, uy, todos los días de mi vida, ¿no? Otra me escribe, no termino nunca. Entonces, pues, y ahí iban escribiendo algunas cosas. Y esto es básicamente como, tiene que ver con que muchas veces no nos creemos a nosotras mismas de lo que somos capaces. No creemos que podemos lograr algo porque en ocasiones o mayormente la mujer tiende a resaltar algunos defectos, tiende a resaltar aquello que me falta y nos cuesta mucho valorar o nos cuesta mucho resaltar aquello que tengo y a veces hasta nos sentimos mal resaltando eso que tenemos, ¿no? Es como que no vaya a ser que al decir esto suene como muy creída, decimos nosotros, o suene como muy egocéntrico de mi parte. Uh-huh. Entonces, desde allí, y mis amigas, solo les voy a dar rapidito dos de las cosas que me decían. Una de ellas me decía, tengo buenas ideas porque pues una se dedica un poco a las redes sociales. O sea, tengo buenas ideas de productos, pero me cuesta sacarlos porque pienso que quizá a nadie les va a gustar y me da como miedo el hecho de exponerme y sacar el producto y que nadie me lo compre. Uh-huh. Otra decía, normalmente tiendo a maximizar mis defectos y me olvido de las virtudes. Y otra, la tercera, decía, siempre me he vendido la idea de que soy mala comunicándome, de que soy introvertida y por eso no me he animado. Hace mucho tiempo quiero abrir una red social profesional, pero no me he animado porque me he vendido la idea de que soy muy mala en esto, ¿sí? Y pues justo abrió una red social y realmente es buenísima. En realidad hace rato tenía que haberlo hecho. Y va por allí el autosabotaje, tiene que ver con eso, con el hecho de no creérmelas o de estar a punto de hacerlo, pero tengo una creencia tan limitante en mi cabecita que no me permite avanzar mucho más allá del deseo o del sueño que tengo. Entonces, por eso lo vi muy importante y a mí me pasa todo el tiempo, ¿sí? Entonces, es un tema realmente que creo que muchas mujeres van a hacer ruido al escuchar esto de acá. Les va a hacer ruido en la cabecita. Tal vez algunos no han escuchado el término, ¿verdad? Pero la situación sí se vive constantemente. Entonces, ¿cómo podríamos definir el autosabotaje? ¿Qué es? Bueno, si le ponemos así como un concepto, es como la acción, ¿sí?, de ponernos trabas a nosotros mismos ante los deseos, ante los sueños y de minimizar nuestras capacidades ante la posibilidad de poder realizar algo. Entonces, hablando como de un concepto muy general, ¿sí? Es el hecho de estar a punto de lograr alguna situación, pero porque mi discurso interno, mis pensamientos constantes tienden a decirme, no eres lo suficiente para lograr esto, no eres lo suficiente para hacer aquello, ¿sí? Es como, por ejemplo, yo tuve una conocida hace mucho tiempo que le tenía mucho miedo a presentarse a los exámenes, a exámenes de la universidad.
Entonces, ella era capaz, yo la veía y es muy inteligente, pues hasta el día de hoy ella es muy inteligente. Pero cuando llegaba el día del examen, de repente todos sus miedos afloraban, de repente todas sus creencias limitantes venían a su cabeza y el día del examen no se presentaba. Y decía, no, voy a esperar a la siguiente fecha para estar mejor preparada. ¿Sí? Entonces, esto lo hacía ella misma, o sea, en su cabeza, todo a su alrededor creía en ella, pero a ella le costaba mucho creer y estando al día, a la hora, después de haber estudiado y dedicado meses en estudiar, no se presentaba. Entonces, por allí va el concepto. Bueno, qué interesante. Y tal vez muchos están pensando, bueno, el escuchar esa palabra sabotear, ¿cierto? Tal vez se refiere al obstaculizar a otro, pero hacerlo con uno mismo, ¿cierto? Tal vez estén diciendo, nunca lo había pensado que yo misma me puedo obstaculizar. Y quisiéramos preguntarte, Kimberly, ¿dónde vemos el autosabotaje? Bueno, pues antes de responder por allí, sabes que quiero también dejar claro un poquito, esto de autosabotaje tiene que ver con nuestras creencias, tiene que ver con nuestros hábitos, tiene que ver con nuestras necesidades, tiene que ver con nuestros aprendizajes. Entonces, no es que nosotros seamos nuestro propio enemigo como tal, porque el ser humano por naturaleza va a buscar el bienestar propio, ¿sí? Dios nos hizo para ser seres humanos felices, entonces por naturaleza queremos ser felices, por naturaleza queremos ir por allí, pero en el camino, en la crianza, hemos ido construyendo en nuestra vida, ¿sí? Tantas necesidades, aprendizajes, hábitos, creencias, y todo esto es lo que hace que nosotros tengamos más tendencia a sabotearnos o menos tendencia a sabotearnos. Tiene que ver muchísimo con estas cosas que les dije anteriormente. Pues yo creo que mayormente donde yo lo veo en mi vida es en el hecho de no aceptar cumplidos o halagos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces cuando nos halagan o nos hacen un cumplido, ¿sí? Decimos, ay no, pero pues no me salió tan bien en realidad. Me hubiese gustado que me salga mejor. Nos ¿sí? minimizamos, en otras palabras, nosotros mismos. Exacto, exactamente, sí, como un amigo le decía yo, uy, pero has bajado el peso, no estás, porque él decía, uy, estoy gordo, le digo, pero yo no te veo gordo, estás bien. Me dice, uy, es que no me conociste antes sí estaba bien. Entonces no tenemos la capacidad de reconocer, chévere, sí, me estoy esforzando por hacerlo, y puede ser que haya bajado medio kilo, pero qué bonito que te hayas dado cuenta, ¿sí? O tengo una amiga que me dice, a mí al principio hasta me sorprendía, pero en realidad es lo normal, que yo le decía, qué bonita tu blusa, ay sí, me encanta. O qué bonito te quedó eso, qué bonito tienes el cabello, sí, ¿verdad? Está hermoso. Entonces como que inclusive a mí, que era lo normal, me chocaba y yo decía, qué buena autoestima, decía yo, ¿no? Pero en realidad eso está bien, es que eso es lo que tiene que ser, porque nos cuesta aceptar esos cumplidos y creérnosla. O sea, si alguien nos dice, wow, lo hiciste espectacular, nosotros, ay, es que me ves con ojos de amor, ¿sí? Entonces, no, lo hice espectacular, sí, me preparé para esto y lo hice espectacular, ¿sí? Entonces, por allí lo podemos ver también. Quizás también una forma de verlo es a través de la procrastinación. ¿Sí? Postergamos algo que tenemos que hacer por miedo a que no nos va a llevar al éxito, por miedo a fracasar, por miedo a que, no sé, yo creo que esa idea ya salió hace tiempo, o yo creo que alguien más la está haciendo, yo no la puedo hacer, ¿sí? Entonces, lo postergo, pero no solamente porque no puedo, no tengo tiempo, sino por las creencias. Y el decir, el poner justificantes como no tengo tiempo, ¿sí?
es parte del autosabotaje, porque en realidad son justificaciones, excusas que hacen que posterguemos eso por puro miedo, ¿sí? Quizás la autocrítica excesiva, el ser muy autocríticos, el mirar nuestras imperfecciones, el no estar conformes, también el miedo al fracaso, la autorrenuncia, ¿sí? Que es el renunciar a algo porque directamente no lo intento y digo no. Sí, como que ustedes me hayan invitado acá al podcast y yo he dicho, no puedo porque pues se me complica. Pero en realidad es porque tenía como un poco de nervios o de miedo. Sí, que a mí me ha pasado rechazar invitaciones por puro miedo. Entonces, tiene que ver con eso. Relacional, a veces también, ¿sí? Saboteamos relaciones, ¿sí? Porque nos da miedo amar, porque nos da miedo a que me vuelva a pasar lo mismo que ya antes me pasó. Me vuelva a suceder eso, que esa mala experiencia. Entonces, prefiero evitarlo. Y no somos capaces ni de intentarlo porque no queremos mostrar nuestra vulnerabilidad con otra persona. Y no solamente hablamos de relaciones amorosas, inclusive relaciones que tengan que ver con amigas, ¿sí? Todo tipo de relaciones sociales. Todo tipo de relaciones sociales. Prefiero no entrar en intimidad porque voy a mostrar mi vulnerabilidad y se van a dar cuenta de mis imperfecciones y se van a dar cuenta de lo que realmente tengo o definitivamente me puede fallar, y si me falla y si después hablan mal de mí y si luego le transmite esto a los otros y nos llenamos de una nube de pensamientos que entonces directamente termina como resultado en soledad. Entonces, en todas estas cosas las podemos ver. Pues no sé si a ustedes les hace ruido o recuerdan algún momento de su vida en donde se han sentido, quizá sienten que se han autosaboteado. Mirándolo desde ese punto de vista, ya entendemos de qué se trata. Por lo menos yo no sabía y yo estaba con esa duda de qué se tratará este tema, ¿no? Y sí, claro, lo hacemos a veces a menudo. Y muchas veces inconscientemente o en otras veces hasta conscientes estamos poniéndonos trabas, ¿cierto? Sabiendo que Dios ha puesto en nosotros capacidades hermosas, habilidades, como sus hijas, como sus hijos, podemos brillar para Jesús, pero muchas veces lo que tú dices, el miedo obstaculiza. Y sabes, mientras te escuchaba, pensaba en este pensamiento del libro de Jeremías 1, el capítulo 1, dice que cuando Dios llama a Jeremías, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ahí vino Jeremías a poner el obstáculo. Ajá, Señor, he aquí, no sé hablar porque yo soy solo un niño. Pero mire lo que Dios le dice para quitar esa barrera, y le dice, Dios le habla a Jeremías, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Amén, qué lindo. Entonces ahí vemos en la Biblia personajes también que se autosabotearon. Sí, tenemos al mismo Moisés cuando dijo que era tardo de lengua, ¿no? Que pues para qué lo iban a mandar a él si él no sabía hablar, imagina, menos frente al faraón, ¿no? Entonces es algo que pasa constantemente, ¿sí? A mí me pasa muchísimo, inclusive con mis pacientes cuando estamos hablando, y muchas veces me dicen, ay, pero pues ojalá tuviera las herramientas que usted tiene. Pero pues yo las tengo, pero no siempre las practico, ¿sí? Entonces, yo me autosaboteo todo el tiempo. Mi esposo es el que tiene que estar ahí como que a veces diciéndome, y a veces se enoja, me dice, pero amor, ¿por qué no crees en que puedes lograr o puedes hacer eso? Entonces, es una lucha constante. Pues a mí me resuena mucho el tema y capaz inconscientemente lo elegí por allí, pero porque realmente resuena mucho con mi vida. Qué interesante, ¿no? Qué interesante este tema.
y qué bueno tenerlo ya de manera consciente para evitar que hagamos esto con nosotros. Quisiera saber cuáles son esas causas, por qué pasa esto. Bueno, unas quizás posibles causas, en realidad, como hablamos del autosabotaje femenino, ¿sí? Específicamente ahora estamos hablando de las mujeres, ¿sí? Porque esto pues nos pasa a los seres humanos en general, pero hablando de las mujeres de forma específica, a mí me encanta mucho como ver un poco el tema de los antecedentes o de las causas socioculturales. Como mujeres, realmente se nos ha puesto una carga muy grande en la sociedad. Tenemos expectativas, la sociedad tiene expectativas muy grandes sobre las mujeres, porque la mujer tiene que ser la cuidadora del hogar, pero la mujer actual no se puede quedar solo en el hogar. La mujer actual, pues, dicho lo que dice la sociedad, entiéndase, la mujer actual tiene que conseguir sueños, la mujer actual tiene que salir adelante, ¿sí? Ahora veía la semana antepasada, hablaba con mi familia porque vimos un reel entre todos, y la chica hablaba sobre que ella se quedaba en su casa, en su hogar, era ama de casa y decidió hacerlo así. Su esposo era el proveedor del hogar. Y esta chica fue muy atacada en redes sociales. Muy atacada porque la gente le decía, pero ¿y cuando te deje, qué vas a hacer? ¿Sí? Y entonces la gente lo miraba mal. Y actualmente esa expectativa que hay sobre que entonces eres mujer y tienes que ser empoderada, tienes que ser, así como cuidar de tu hogar, también cumplir sueños, también salir adelante, también tener un trabajo, también tener un título, sí, y es como un poco aturdidor todo eso en realidad, ¿sí? Nos aturde un poco. La presión por la apariencia. Lamentablemente entre mujeres caemos en la comparación, y esta puede ser inconsciente o en la crítica, ¿sí? Y muchas veces no lo hacemos desde la mala intención. Pero entonces, como mujeres hay una presión interesante con respecto a la apariencia. Tienes que verte bien, ¿sí? Es necesario que presentes una buena imagen, es necesario que te sientes de tal forma, que te pongas tal ropa, que esto y que lo otro. A ver, que está bien, porque tenemos que contextualizar en el momento, en el lugar en donde estamos. Nosotros como mujeres cristianas tenemos que representar a alguien, que es a Dios como tal. Sin embargo, existe esta carga también, ¿sí? Sobre lo que tengo que mostrar, lo que no, que si estoy muy gordita, que si estoy muy flaquita, que si tengo acné, que si no tengo acné, que la otra tiene y la otra no tiene esto, ¿sí? Y esto en las redes sociales ha intensificado muchísimo más, porque las redes sociales están tan condimentadas que nuestra realidad nos parece insípida. Cuando vemos las redes sociales hay mucha perfección, y por más que te enseñen actualmente como pues tengo celulitis, tengo esto, tengo lo otro, la gente tiende a compararse, sigue comparándose con la perfecta o inclusive con la imperfecta. Ay, cómo yo no soy capaz, ¿sí? Entonces como que no nos terminamos de complacer por nada. Hay algo que me pareció súper interesante, yo no lo había visto desde allí, pero es la doble jornada laboral. Las mujeres tienden a tener doble jornada laboral. Aparte de su trabajo, sí, que muchas trabajan afuera de casa, también la jornada dentro de casa, porque llegas a casa y sigues siendo mamá. Llegas a casa y eres esposa, llegas a casa y tienes que limpiar, por más que el esposo ayude. Las mujeres tendemos a ser un poco más perfeccionistas con la limpieza, con los detalles. Entonces es una doble jornada laboral, y esto agota tanto al cuerpo, a la mente, que nos limitamos en cumplir sueños. Eso pasa a otro momento en mi vida. Ahora no estoy para eso, ya tendré tiempo, ¿sí? Y todo esto va a resultar en que constantemente nos autosaboteamos. Hay muchísimas más. Los estereotipos que quizás nos ponen como género, el género emocional, el género débil, pues
el que hay que cuidar porque definitivamente cualquier cosa le puede lastimar, que está bien, nos tienen que cuidar, que está bien, pero pues somos un género muy fuerte, que sí que sentimos las emociones, pero no todas somos iguales. Hay gente que la siente de una forma y hay mujeres que la sienten de otra, ¿sí? Entonces es como que esa generalización que se ha hecho también. Y la falta de un modelo a seguir. Dependiendo de dónde vengamos, de la familia donde vengamos, la generación que hemos tenido nuestros antepasados, ¿sí? Y también la historia. Muchas veces no tenemos un modelo a seguir. O el modelo que tenemos a seguir no es el mejor, porque la mujer antes sí no tenía un papel tan activo en la sociedad como lo tiene ahora. Y no, las mujeres, hay muchísimas mujeres haciendo historia, pero no las conocemos, no las vemos. ¿A quiénes vemos constantemente? Al género masculino. Pues esto es hablando un poco sobre algunas causas socioculturales con respecto a la mujer específicamente. Sí, pero pues de ahí hay otras causas como lo que le decía, ¿no? Las redes sociales, que eso es sumamente importante, el perfeccionismo que manejamos en algunas ocasiones, las creencias limitantes es sumamente clave, ¿sí? Cómo fui construyendo a lo largo de mi vida ciertas creencias sobre mí misma, sobre cómo yo podía desarrollarme en el mundo en que estoy, ¿sí? Y también el miedo a la crítica social, el miedo a qué dirán, al cómo me verán y el si lo que hago va a llenar las expectativas de los demás. Entonces esas serían como algunas de las causas que a grandes rasgos podríamos decir. Bueno, escuchándote me surge una pregunta y porque Entre Amigas muchas son madres. ¿Cómo puede una madre entonces actuar y así un tips cortito que nos pueda regalar hoy para que los hijos eviten autosabotearse? Porque tú hablaste como de modelado, ¿cierto? De estos aspectos. Entonces, ¿qué recomendación le daríamos a las madres hoy en Entre Amigas para que de pronto nuestros hijos no caigan en esta situación del autosabotaje? Yo creo que mucho el lenguaje, ¿sí? Cómo hablo, qué digo, cómo expreso, el ser compasivo con lo que mi hijo dice, el ser compasiva conmigo misma cuando no alcanzo algo. Y mucho va en el lenguaje, mucho va en cómo digo y qué digo constantemente. Entonces, si yo detecto que mi hijo se está autosaboteando, que dice, no, es que no puedo, no, es que no soy capaz, es traerlo un rato al diálogo y escucharlo, ¿sí? ¿Por qué crees que no eres capaz? Sí, no es como que, sí, tú eres capaz, tú puedes, dale. Ajá, sí, pero está bueno eso. Pero entonces entender un poquito desde dónde surge esa creencia limitante del niño. ¿Por qué crees que no eres capaz? Y a lo mejor hasta el niño le hacen bullying y lo descubres en ese momento. A lo mejor y el niño pues tuvo una experiencia fea y lo descubres en ese momento. Y la mejor manera es traerlo al diálogo y a través de hablar, ¿sí? Entonces, descubrir esas creencias y poder, ahí sí, a través del lenguaje, de a poco, ¿sí? Ir como cambiando, ¿sí? Esa creencia que no le permite avanzar. Entonces, pues, sí, como cortito, yo creo que vendría por ahí, traerlo a ese momento, traerlo a descubrir, no dejarlo pasar por nada del mundo, dejar pasar una situación, ni tampoco solamente tratar de cambiarle algo negativo con algo positivo, que eso está bueno, pero necesitamos ir un poquito más a fondo y saber qué hay debajo de la mesa. Excelente. Qué buen tema. Yo quiero aprovechar este momento para decirle a nuestras amigas que nos están escuchando que compartan este tema, porque yo sé que sería de beneficio para muchas personas, para muchos chicos, para muchas chicas que hoy en día están pasando por esta situación.
Así es. Bueno, Dianita, y tenemos una pregunta más para nuestra invitada, ¿verdad? Entonces ya hemos visto qué es el autosabotaje, dónde vemos representado, cuáles son esas posibles causas. Bueno, y nos queda una más. ¿Qué debemos hacer? Esa es la pregunta del millón siempre, ¿no? Sí. ¿Qué debemos hacer para que esto no suceda? Tener en cuenta que siempre los quizás consejos o lo que se habla es como muy general, ¿sí? Entonces, todo lo que hemos escuchado acá, tenemos que empezar como a traerlo a nuestra vida, qué sí es para mí, qué no es para mí, y inclusive en el qué debo hacer, qué sí me funciona y qué no me funciona. Porque puede ser que acá yo les pueda decir muchas cosas, pero puede ser que eso a ti no te funcione y no está mal. Pero no nos quizás estresemos con la idea de, es que ya me han dicho que haga eso, pero no me sale. ¿Sí? No sé cómo hacerlo. Entonces, sé compasiva con esa idea de que no todo va a ser para todos y tendrás que ir descubriendo algunas cosas. Y la primera es ser compasiva, sin duda. El tema de la compasión es mi favorito. Entonces, si mis pacientes escucharan esto, todos saben que yo hablo de la compasión. El ser compasivo consigo mismo es algo sumamente difícil para algunas personas. El poderse poner en el lugar en mi propio lugar y decir, ok, tranquila, Kimberly, ¿sí? Es verdad que esta vez no te animaste, pero tienes que empezar a animarte. Pero entiendo, es como hablarme a mí misma, es como tener ese discurso interno conmigo misma y así como yo le diría a una amiga, poder decírmelo a mí. Muchísimas veces le hablamos bien a los demás y tratamos de consolar los corazones de los demás, pero nos olvidamos de consolar el nuestro. Nos olvidamos de hablarnos a nosotros como si le habláramos a una amiga o a una persona desconocida que está pasando por un momento de dificultad. Entonces lo primero es ser compasivo. Lo segundo es, no te culpes, ¿sí? No pasa nada si esta vez no lo intentaste, pero no quiere decir que te acostumbres a eso. Pero no te culpes, no seas cruel contigo mismo, decir no, y es que no lo hiciste y una vez más y no te atreviste. ¿Y hasta cuándo voy a ser así? ¿Hasta cuándo no me voy a levantar a hacer ejercicio? ¿Hasta cuándo no voy a empezar una alimentación saludable? ¿Hasta cuándo voy a continuar con mis miedos? ¿Hasta cuándo no voy a seguir postergando este sueño? Está bien que te hagas ciertas preguntas, pero sin tirarte la culpa constantemente. Y hazte preguntas como que quizás te puedan ayudar más bien. Como, por ejemplo, ¿qué y cuándo tiendo a sabotearme? ¿Sí? ¿Cuándo tengo esa tendencia a sabotearme? Un ejemplo. Cuando tenga que ver con algo que sea una exposición pública. Porque entonces al saber eso, quizás ya puedo descubrir un posible porqué. Es que no me gusta quedar mal. Es que no me gusta quedar en vergüenza. ¿Sí? ¿Qué pensamientos desencadenan ese autosabotaje? ¿Cuáles son esos pensamientos que te llevan a decir, no, mejor no, mejor no avanzo, mejor no lo hago? Pero, ¿cuáles son esos pensamientos previos? Porque eso no llega de la nada, no es como que de repente lo dijiste, no. Eso tiene lo suyo, tiene su espacio prepensado. Saber, y es importante saber que el fracaso, ¿sí? No es el resultado precisamente, es cambiar un poquito pues nuestro concepto sobre el fracaso. Más bien, fracaso cuando no lo intento. Fracaso cuando no soy capaz. Pero si yo lo intento, no estoy fracasando, estoy ganando absolutamente, aunque no me haya ido bien. Porque ya sé que la próxima vez no lo tengo que hacer así. Hay otro camino para hacerlo, ¿sí?
revisa tus creencias limitantes. ¿Qué es eso que te está limitando a hacer? Tiene que ver con tu crianza, tiene que ver con que eso pues te enseñaron, tiene que ver con tu seguridad, con que eres una persona que no confía en ti misma, con qué tiene que ver, y trata de que esas creencias, ¿sí? Cuando te las cuestionas, mirar si son reales, mirar si, a ver, esto de aquí es real o en realidad tiene que ver con una novela que mi cabeza la ha formado. ¿Sí? Tengo la convicción de que eso es real. ¿Sí? Desarrolla hábitos que te puedan empoderar, que te puedan hacer sentir bien. Levántate, haz ejercicio, respira, escribe, haz algo que te guste, aprende algo nuevo, un deporte, un idioma, tejer, lo que sea, pero que te haga sentir bien a ti mismo, que te haga sentir una mujer completa. Tienes que cuidarte a ti misma primero para luego poder cuidar a los demás. No te olvides que el autocuidado es sumamente importante para esto. Y yo creo que, cerrando con broche de oro, sin duda, una de las cosas para dejar de hacer esto es no actuemos con nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. A veces nos olvidamos que somos hijas de Dios. Nos olvidamos que tiene que ver con, no tiene que ver con que yo sí me elegí, ya Dios me eligió. Y Dios me va a dar la capacidad para hacerlo. Dios me va a dar la capacidad. Y si en algún momento yo siento que no soy capaz para eso, Dios me va a capacitar porque Él me llamó. Amén. Él va a estar ahí para sacarme, porque lo voy a hacer con sus fuerzas, no con las mías. Él no nos dio espíritu de cobardía, ¿sí? Sino que más bien nos alienta a avanzar y nos dice, no temas, yo te sostengo de la mano, ¿sí? Y te acompaño, voy delante, detrás, al lado y en donde sea necesario para que avances. Y tiene que ver mucho con la fe y la confianza, porque no lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Doblar rodillas es sumamente importante ante cualquier creencia limitante, porque entonces voy a poder hacerlo con las fuerzas correctas. Qué bonito, Qué bonita forma de concluir este programa. Y bueno, queridas amigas, esperamos que, como Kimberly nos decía, podamos traer todas estas lecciones a nosotras, a nuestro interior, a explorar cómo esto puede estar afectándome y ser una realidad en mi vida. Y sobre todo ese qué hacer, cómo actuar, ¿cierto? Para quitar esas creencias limitantes, podamos empezar a trabajarlo. De eso se trata Entre Amigas, de traer temáticas que pueden ayudarnos a vivir mejor. Y queremos agradecerte, Kimberly, porque hoy has compartido con nosotros este tema tan especial. Yo estuve muy juiciosa apuntando todos esos tips de qué hacer. Yo creo que mis amigas también lo van a hacer y lo van a poner en práctica. Muy bien. Bueno, queremos pedirte entonces, para terminar, que por favor, Kimberly, tú nos dirijas en oración. Ok, buenísimo. Bueno, vamos a orar. Querido Dios, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir como amigas. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas que debemos hacerlo, Señor, con tus fuerzas, no con las nuestras. Permítenos, Señor, dejar a tus pies todas esas creencias limitantes. Permítenos dejar a tus pies todo aquello que no nos permite avanzar, sabiendo y entendiendo que somos hijas tuyas. Te agradecemos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a nuestras amigas, a la doctora Kimberly por estar aquí con nosotros. Un abrazo para todas. Esperamos que estén ahí muy pendientes de nuestro próximo episodio. Dios les bendiga, queridas amigas, queridos amigos. Nos vemos pronto. En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas.